Listo, Gustavo. Estamos ya grabando. Podemos arrancar. ¿Quieres que comparta la pantalla? Perfecto, bueno, muy buenas tardes, Antonio, muy buenas tardes, Eduardo, buenas Buenas tardes tardes. a los asistentes, muchas gracias por estar acá. Para aquellos que están viendo esto pregrabado, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, y gracias por dedicar tiempo a estar aquí con nosotros. Para el día de hoy, tenemos, como lo habíamos anunciado con antelación, dejaste de compartir, creo. Sí, es que tuve un problema. Es curioso, se me desconectó Zoom. Espérate a ver si logro. Algún problema hubo acá. No importa, manéjalo, no te preocupes. Excusen por favor los asistentes, denos un par de minutos más, Sí, es que raro lo que tenemos aquí pasó. alguna situación de carácter tecnológico. Sí, porque cuando compartí la pantalla, dejó de, dejó de ¿De grabar? funcionarme Zoom. No, está grabando, pero Zoom se me perdió. Entonces, espérate, vamos a hacer otra prueba a ver si al compartir la pantalla esto funciona nuevamente. Vamos a ver. 5, compartir el sonido. Y ya voy a compartir a ver si ahora sí. Creo que ahora sí podemos empezar, Gustavo. Ahí estás viendo. Sí. De acuerdo. ¿Estamos listos? ¿Estamos grabando? Sí, ya estamos grabando, podemos arrancar. Perfecto, buenísimo. Bueno. Entonces, después de superado esta situación de tecnología, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestro webinar sobre el euro dólar, la sesión 2. Ya miraremos exactamente la temática. Vamos a comenzar, como siempre, por leer la advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad de Iron FX, Ya te lo pongo más grande. que son quienes patrocinan estos webinars educacionales. Advertencia de riesgo: nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y deben asegurarse que comprenden los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad: la información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muy bien, Antonio. Entonces, ¿qué tenemos para hoy en nuestras temáticas? Espérate, nos vamos a lo de hoy. Aquí tenemos lo de hoy. Febrero 13 de 2023. Aquí estamos. Objetivo. ¿Quieres leer el objetivo o la temática primero? La temática primero, por favor. Ok, aquí tenemos la temática. Bueno, entonces en temática, como decíamos, tenemos el mundo del trading, el euro dólar, toma de decisiones de trading 2, el tipo de cambio euro dólar, análisis de situación actual del tipo de cambio, cómo llegamos acá. Ya de esto pues hemos avanzado bastante porque es la misma temática de la toma de decisiones de trading 1. Variables económicas que fundamentan la tendencia. Hicimos un buen recorrido, vamos a terminar el día de hoy con ese recorrido económico, análisis técnico, factores y variables de riesgo, volatilidad, etcétera, y toma de decisión, posición corta o larga, estructural, swing trading, toma de decisión, posiciones tácticas, scalping day trading. Si quieres, Antonio, vamos al objetivo, que es nuevamente pues el de la toma de decisiones de trading 1, pero repasémoslo. Profundizar en las variables de análisis fundamental, análisis técnico y gestión de riesgo para tomar decisiones fundamentadas sobre el trading en sus diversos tipos. Scalping, day trading, swing trading y trading estructural sobre el tipo de cambio euro-dólar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo creo que nos vamos a la temática y lo que vamos a hacer es continuar en donde estábamos en la sesión anterior del lunes 6 de febrero y vamos a bajar, Antonio,
por favor, Y hasta, estamos, vamos a bajar un poco, por favor. y dices hasta dónde bajamos. Dale, por favor. Hasta ahí, perfecto. Entonces íbamos a entrar a las curvas un poquito más arriba, Antonio. Curva soberana. Esta curva soberana de cielo. Aquí, eso era. Entonces íbamos a entrar al tema de las curvas soberanas, lo introdujimos muy rápidamente. Pero no quisimos profundizar porque nos quedaban muy pocos minutos y en ese escenario, pues prácticamente esto se dejó sin explicar a fondo. Entonces, y quiero hacer énfasis un momento antes de cederle la palabra a Eduardo sobre por qué queremos explicar esto en detalle. Hemos venido hablando del diferencial de tasas de interés, hemos venido hablando de las inflaciones en Europa, la inflación en Europa, la inflación en Estados Unidos, la inflación de demanda, la inflación de oferta. Y hemos hablado de eso, las tasas de los bancos centrales, y hemos hablado de eso precisamente porque como lo explicábamos en nuestro webinar anterior, el diferencial de tasa de interés es crítico en esta situación porque nos va a dar una buena idea en el evento en el cual estemos tomando posiciones estructurales o haciendo scalping de cuál puede ser la tendencia del tipo de cambio euro-dólar, digamos en un corto plazo, eventualmente mediano plazo. En tal escenario, dado que los bancos centrales vienen subiendo las tasas de interés, tenemos una situación en la cual hay un diferencial de tasa de interés a favor de Estados Unidos que se ha ido reduciendo en lo que tiene que ver con las tasas de los bancos centrales que tienen impacto adicionalmente en la parte corta de la curva. La parte corta de la curva, digamos que entendámosla desde un mes, allá a mano izquierda, Antonio pudo al lado del eje izquierdo, y podríamos decir que eso tiene una incidencia hasta un año, ¿ok? En la Sí, medida en la cual las tasas de interés de los bancos centrales suban, la curva o las, digamos, emisiones, en este caso, las notas del tesoro, los treasury bills y las notas del tesoro o treasury notes tienden a desplazarse hacia arriba las de más corto plazo, ¿ok? Si suben las tasas, si las bajan, pues será al contrario. Y después, yo diría que puede ser que esto vaya, digamos, hasta 2 años, y desde 2 años en adelante, digamos, tal vez la línea blanca podrías correrla un poco hasta los 2 años. Esa es una inexactitud mía. Y de 2 años en adelante, donde aparecen las las emisiones de 3, 4, 5 años, 10 años, etcétera, uno lo que pensaría es que hay una influencia muy importante de las expectativas de inflación, especialmente de 5 años en adelante. Entonces, la curva se mueve por las expectativas de inflación. Entonces, fíjense cómo está todo. ¿Y por qué se mueve por expectativas de inflación? Pues porque finalmente los inversionistas que invierten ahí, especialmente inversionistas institucionales, por supuesto también personas, pero en su mayoría inversionistas institucionales, lo que hacen es determinar, ok, ¿a qué tasa de interés estoy yo dispuesto a prestarle plata a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo en este caso, que me compense de la mejor forma posible la inflación que existe? Es decir, que la tasa que gane finalmente yo, la tasa que me genere en términos, sea en términos reales, como se dice en economía, positiva. De forma tal que en la medida en que las expectativas de inflación sean muy altas, lo que va a pasar es que los prestamistas, quienes invierten, que finalmente lo que están haciendo es prestándole dinero a estos gobiernos o a estas naciones, pues van a pedir mayor tasa en la medida en la cual haya una mayor expectativa de inflación y menor tasa en la medida en la cual haya una menor expectativa de inflación. Entonces, eso hace que esto sea bien complejo, bien importante, mejor, más que complejo,
porque no podemos remitirnos solamente a lo que hicimos durante el webinar pasado, que fue hablar, digamos, de el diferencial de tasas que existe por las tasas que han puesto en la medida que han ido subiendo los dos bancos centrales. Tenemos que remitirnos obligatoriamente al diferencial de tasas que hay en la curva de notas del Tesoro y en la curva de bonos alemanes. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, habiendo dicho eso, Eddie, ¿qué es lo que tenemos ahí, por favor? Sí, aquí en el gráfico lo que podemos ver es cómo estaba la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos agosto 2 del 2022, que fue justo cuando la Reserva Federal cambió un poco su discurso, vio que la inflación no era transitoria y empezó a elevar los tipos de interés pues con un poco más de contundencia de cómo lo venía haciendo, igual que cambió el discurso. Y pues lo que vemos ahí en la gráfica, el diferencial del gráfico de la parte inferior, que en la parte corta, un mes, 3 meses, fue alrededor de 250, 240 puntos básicos. 6 meses, un año fue alrededor de un poco menos de 200 puntos básicos. Y digamos que ahí se da un corte un poco en la expectativa de inflación, en donde ya el resto de plazos son un poco más bajos, y es lo que tiene invertida la curva, que la expectativa de inflación en el corto plazo es alta, pero luego el mercado sí espera que se modere un poco, y por eso los rendimientos de los títulos de 3 4 5 y hasta 30 años están por debajo de los de corto plazo. Este es un poco el movimiento agosto Pero 2022 Eddie, contra la curva de hoy. una pregunta, pero lo que tiene invertida la curva es la subida de tasas tan fuerte, que entendería yo, Sí, que ha venido haciendo la Reserva Federal, una expectativa de que eventualmente la tasa de interés suba más sí. en la parte corta de la curva y después aparentemente un planteamiento de que eventualmente la inflación podría comenzar a ceder por posibilidades eventuales de recesión. ¿Eso es una buena afirmación o no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, Okay. un poco el anclaje que espera la Reserva Federal de la inflación, pues va a hacer que ellos moderen un poco la política monetaria. Normalmente cuando hablamos de la curva de rendimientos de títulos soberanos de un país, pues la parte corta se mueve más que todo por las expectativas de inflación o la inflación en el corto plazo, y la parte larga se mueve un poco más, o sea, la parte corta por política monetaria, que es en este momento que la Reserva Federal está percibiendo inflación alta y continúa subiendo las tasas de interés y no cambia aún de manera significativa su discurso. Y la parte larga de la curva en este caso son esas expectativas de inflación futuras que muestran que la inflación finalmente va a poder anclarse un poco. Los rendimientos son un poco más bajos que los de la parte corta Okay. en ese sentido. Sin embargo, obviamente, pues lo que muestra es que el desplazamiento ha sido bien fuerte hacia arriba, a pesar de que estuvo más arriba, ¿no, Eddie? La tasa de 10 años, que es la que se considera la referencia para las emisiones globales, que hoy en día está tal vez en 70. 3,70. Ok, Ajá. gracias. Ahorita está en Eh, 370 y alcanzó a tocar un máximo en octubre, 4,20, 21 de tal octubre vez. del 2022 en 433. 4,33. Ok, listo. Ajá. Muy bien. Si quieres, pasemos a la siguiente gráfica, a la derecha, Antonio. Listo. Vamos a la derecha, estoy acá. Entonces, esta que se ve complejísima no es tan compleja como ustedes van a pensar. Entonces, calma. La curva de rendimientos está profundamente invertida. Entonces, a ver, ¿cómo es que es esta vaina ahí? La parte de arriba, ¿qué es? En la parte de arriba tenemos dos títulos del Tesoro de Estados Unidos. El título de 10 años, que es la línea blanca, que es la que se ve en la mayoría de los casos superior a la línea naranja, que es Okay. del rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años. Entonces, si vemos el de abajo es el diferencial. Y ese diferencial entre las dos
pues normalmente lo hemos visto positivo en la mayoría. Este es un gráfico bastante histórico desde 1980 y un poquito antes también de los 80s, pongámosle que desde el 75 más o menos hasta hoy. Y fíjense que normalmente vemos en el gráfico inferior esas montañas, es que tan alto ha estado el bono de 10 años por encima del de 2 años, que ha sido la mayor parte de las veces, y esto ha llegado casi hasta 300 puntos básicos. En la parte de la derecha, en la estadística donde dice el Que es la parte, máximo. que es la parte verde, ¿no? La parte, esas montañas verdes, digámoslo así, Ujú. en la parte de abajo izquierda del gráfico, Antonio, las montañas verdes. Entonces, las montañas Exacto. verdes muestran positivo, es decir, que Este donde dice ahí high 280,98, si quieres señalarlo, Antonio, ¿lo alcanzas a ver? En uno de los picos de las montañas por acá, exacto, eso ahí. Eso casi quiere decir 300. casi Ujú. 300 básicos, que es lo que usted señala, ¿no, Eddie? Ajá, Que exactamente. quiere decir que en ese punto, la nota del tesoro de 10 años estuvo 300 básicos o 3%, que es lo mismo, casi 300 básicos o casi 3%, que es lo mismo, por encima de la nota del tesoro de 2 años. ¿De acuerdo? Correcto, así Ahora, es. ¿por qué se usa esto y por qué se comparan esas dos? Bueno, en la parte corta, pues como lo mencionábamos en la curva de rendimientos anterior, está describiendo un poco las expectativas de inflación en el corto plazo y la parte larga, perdón, las expectativas de inflación y la política monetaria principalmente, y la parte larga, las expectativas de inflación. Entonces, fíjense en el gráfico en la parte inferior que no habíamos, está invertido en este momento. El título de 2 años está 82 puntos básicos por encima que el de 10 años. Que es el rojo que aparece ahí, como el Sí, abismo, haga usted cuenta. eso de entrada, pues digamos, a mí me estaría diciendo varias cosas a la vez. Normalmente, entre más plazo, pues hay más riesgo. Y si yo voy a invertir a 10 años, espero que la rentabilidad sea mayor que la de 2 años. Pero ocurren casos como este, el que estamos viviendo, en donde se invierten y ahora el riesgo podría ser más alto en el corto plazo debido a esa inflación tan alta, debido a que el Banco Central está subiendo las tasas de interés y viene en un ciclo de contraer un poco la liquidez de la economía de Estados Unidos. Entonces, eso causa, digamos, esa diferencia en este momento, esa subida de tasas de interés, pero es algo que no persiste tanto en el tiempo, entonces el 10 años ya está acomodado a lo que podría ser la realidad en el futuro, de aquí a 10 años. Y Entonces, eso, fíjense. o sea, una inflación que baja, ¿no? La realidad en el futuro, una inflación que baja, pero es curioso porque se supone que las tasas de interés de largo plazo deben ser más altas que las de corto plazo Sí, por el riesgo. sí. Pero lo que pasa acá es que la tasa de corto plazo está más alta que la de largo plazo, a pesar del riesgo del largo plazo, porque la tasa de corto plazo tiene implícita la subida que ha tenido la tasa de interés de la Reserva Federal y la expectativa de la subida adicional que puede tener, Ujú. ¿ok? Y la de 10 años tiene implícito una inflación que desciende, pero lo grave de esto, digámoslo así, es que esto es lo que se entiende en economía y, digamos, mercado de capitales. Cuando la curva está invertida de esta manera, la probabilidad de que la economía caiga en una recesión se hace muy alta, porque el planteamiento básicamente de esa teoría es: a ustedes, Reserva Federal, se le puede ir la mano al subir las tasas tanto en beneficio de bajar la inflación, y eso puede terminar generando un ciclo de recesión económica corto, medio o largo, lo cual implica un decrecimiento en la economía o en el PIB. Bueno, un momentico, un momentico, un Exactamente. momentico, un momentico, un momentico. Uno tiene que aprender de la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a repetir. Entonces, yo veo aquí abajo, aquí atrás a la izquierda,
que el pico estuvo en menos 201,70 alrededor del año 70 y pico. ¿Sí? Sí, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí pongo un signo de interrogación. ¿Qué fue lo que pasó en ese año o en esos años? Porque fíjense que lo que está pasando ahora aparentemente está empezando a ser lo que fue en esa época. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? A ver si encontramos una correlación con lo de hoy. justo Antonio, y citamos este gráfico y le extendimos lo máximo posible para poder hacer esa comparación. Los niveles de invertimiento de la curva entre el 2 años y el 10 años en menos 81 están en niveles que no se veían desde esa crisis de los 80s. ¿Y qué fue Eso lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La crisis, ¿por qué se dio? Mira, en los años 80, en esencia, se presentó un fenómeno de hiperinflación generado, entre otras cosas, o especialmente por alzas de precio de energía, ¿ok? Los precios de energía llegaron a niveles históricamente altos y eso terminó generando una situación de hiperinflación, especialmente en Estados Unidos, pero que se extendió a nivel global. A eso se le llama algo en algunos lados una época como oscura de la economía global, ¿ok? Cuando tú miras un poquito en retrospectiva, ¿qué pasó? Las tasas de desempleo se fueron muy arriba, se generó una situación de recesión económica. De hecho, la tasa de desempleo en el año 81 era de 8,1% y en el año 89 era 9,57%. Alcanzó en el año 85 el 13,8% aproximadamente. Entonces, en esencia, el impacto que hubo debido, entre otras cosas, a incrementos de tasas de interés extraordinariamente fuertes en la economía global fue muy, muy, muy severo. Entonces, sí, por esa época del 79, la inflación en Estados Unidos estaba alrededor del 11%. El desempleo superaba el 7%. Es una diferencia bien importante a la que tenemos ahorita, porque a pesar de que Estados Unidos ha tenido que salir a controlar una inflación inicialmente de oferta, pero también con unos componentes de demanda importantes, pues también tiene similitudes. El costo de las hipotecas también está aumentando como en esa crisis de los 80s. El precio de la gasolina también se disparó, pero el empleo no. El empleo en este momento está a pleno empleo, niveles bastante bajos de desempleo porcentualmente, que lo vamos a ver más adelante en otro gráfico. Pero el movimiento tan fuerte de las tasas de interés, el movimiento tan imprevisto que tuvo la Fed al final del año pasado, pues está causando, digamos, un diferencial entre ese bono de 2 años y el 10 años que no se veía pues de esa crisis de los 80s, cuando también se presentaba el fenómeno de la inflación mucho más elevado también de lo que tenemos ahorita. Fíjese, yo creo que ustedes eran demasiado jóvenes en esa época y no se acuerdan de eso. Pero es que yo me acuerdo que fue la primera vez que mi memoria me acuerda de las filas en las gasolinerías en Estados Unidos para echar gasolina. No había gasolina para los carros, mejor dicho, era un lío eso. Y a mí como ingeniero mecánico me tocó eso durísimo, porque en los años 77 más o menos, esa crisis de energía hizo replantear todos los sistemas de aire acondicionado y calefacción, todo el diseño, y eso generó como un primer movimiento verde, llamémoslo así, como un primer movimiento ecologista de entender qué es lo que nos está pasando, mejor dicho. Esto no es infinito, ¿sí? La energía, el calentamiento global, ahí aparece todo el tema del ozono, todo ese tipo de cosas generaron una conciencia que cambió completamente la globalidad en el mundo.
tengo clarísimo año 77 que pasó eso. Entonces, cuando yo miro esa gráfica de la izquierda, que el punto más bajo fue menos 201.70, en este momento, ¿cuál es el mínimo? Menos 81.59, lo veo ahí a la derecha, ¿no? Sí, Correcto. de hecho fue hoy. Hay un punto en común de esos dos periodos que esto se originó a causa de, como consecuencia, el precio, el alza de los hidrocarburos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es importante mencionarlo. Claro, ahorita no estamos en ninguna guerra mundial, tenemos conflictos, tenemos tensiones, tenemos unos globos de espionaje chinos que están paseando por todo el mundo, una serie de cosas, eh, pero pues básicamente podríamos comparar muchas cosas, aunque fíjense que todavía no se había visto ninguna repercusión en el desempleo, que es importante anotar. De acuerdo. Antonio, Lo que vemos a la parte derecha, debajo de la estadística, es una distribución de todos estos datos desde el 75 hasta nuestros días. Y fíjense que pues el escenario que estamos viendo ahorita de menos 81% es casi la cola inferior, o sea, es la parte roja. Y son muy pocos los acontecimientos en la historia que han tenido esta situación de curva invertida en Estados Unidos. La media está alrededor de 100 puntos básicos, en donde el bono de 10 años está por encima del bono de 2 años. Eddie, Creo que es, ¿usted tiene forma de sacarse un momentito para terminar de responder la pregunta de Antonio, una gráfica del petróleo que incluya esa época? yo creo que sí. Ya mismo me pongo a redactarla mientras que pasamos al siguiente gráfico, si quieren. Listo, vamos pasando al siguiente gráfico. Yo voy hablando, Antonio. Bien, la curva soberana alemana, por otro lado, que es crítico verla, porque finalmente estamos hablando de las emisiones soberanos del bono alemán, que es nuevamente, digamos, como aquí en este lado del mundo, las notas del tesoro son la referencia, digamos, cero riesgo. Pasa lo mismo con el bono alemán, en el caso de Europa. Entonces, para los efectos, ¿qué es lo que tenemos acá? La naranja es nuevamente agosto 2, la verde es febrero 13. Noten ustedes cómo la tasa de interés de corto plazo en agosto 2 de un mes era negativa. Al eje puro al lado izquierdo, Antonio, la tasa era negativa y de hecho la tasa de 10 años, para no ir más allá, hasta hace un poco antes de agosto era también negativa. Aquí ya aparece en positivo los 10 años. Esa tasa estuvo en menos 0,60, yo creo recordar, o sea, menos 0,50. ¿Ok? Entonces, ya aquí en agosto 2 tenemos un movimiento importante de la curva hacia arriba. Y por supuesto, se desplaza también hacia arriba. La parte corta de la curva se desplaza por las subidas de tasas de interés del Banco Central Europeo y la parte larga de la curva se desplaza también por expectativas de inflación. Entonces, fíjese cómo pasó pues de una zona negativa, que aquí no se alcanza a ver la curva hasta 10 años, pero pasó de una tasa ahí en agosto 2 de más o menos 0,75 en 10 años a una tasa hoy de aproximadamente 2,45, es tal vez la de 10 años hoy, del bono alemán. Sí. Ok. Y lo más interesante es que, eso no lo dice la gráfica, pero el título de 2 años de Alemania, 2 años, tiene el rendimiento más alto que ha tenido desde la crisis financiera global de 2008. Entonces, fíjense, también hay es decir, cuando uno mira las dos, obviamente ambas se han desplazado hacia arriba, no solamente desde agosto, desde todo el año pasado, marzo, abril, comenzaron a desplazarse las dos hacia arriba, un poco más tardíamente la de Europa. Pero, ¿qué pasa acá?
que aquí también hay capitales que fluyen buscando rendimientos. Entonces, fíjense qué sucede. A mano derecha, un poco más a la derecha, Antonio, por favor, ya uno tiene un comparativo de curvas en la gráfica de la derecha, Antonio. Antonio, creo que se congeló. Sí, se congeló. Ok. Si quiere, comparto pantalla para Comparta que la veamos pantalla mientras el... Antonio entra. Sí, claro que está viendo en el gráfico, arranca desde el 83, entonces no se ve tan claro este tema del petróleo, en este caso, No alcanza a verlo. Ok. la subida de precios. ¿Ahí la ven? Sí. Ok, no alcanza a verse, de acuerdo. Sí, no alcanza a verse antes del 83 cómo estaban los precios del petróleo en ese Ok, momento. tendríamos, ok, Ajá. para una próxima oportunidad la estructuramos, la buscamos y Pero le claro, es que mostramos. la volatilidad de los hidrocarburos ha aumentado muchísimo más, igual que el precio. Pero Claro. pues una subida, por ejemplo, en este tramo nada más, del 85 al 89, o sea, es una subida de 322%. De ¿Sí? acuerdo. Alrededor de 300% de estar en 10 dólares el barril a pasar entonces a 39, casi 40 Bueno, ese dólares es el un dato barril. bien importante, Ujú. claro. Entonces, pues claro, hemos visto una subida fuerte de los hidrocarburos luego de todo esto. Entonces, voy a comparar un poco, no tanto desde el mínimo, porque sabemos que eso fue pues como un evento especial que se dio, pero digamos aquí tenemos a hoy una subida de 311%. Es algo, aunque en el gráfico no se muestre tan claramente esta subida comparable con esta, fíjese que porcentualmente siguen siendo alrededor de los 300 puntos básicos de lo que teníamos en el 2020 del precio de los combustibles a lo que lo tenemos ahorita. Y ha llegado a estar, pues claro, mucho más alto también, que es lo que muestra este gráfico. Ya alcanzó a estar inclusive, vamos a medirlo de nuevo desde ese punto del 2020, alcanzó a estar 577% por encima del precio del 2020, el precio del petróleo. Entonces, sí, claramente hay puntos similares entre los dos. Lo que venimos experimentando es una inflación muy alta, inflación que veníamos explicando desde el webinar pasado, producto de la guerra en Ucrania, producto de la interrupción en la cadena de suministros o la presión sobre la cadena de suministros que se dio, un poco los subsidios que recibieron también las familias durante la pandemia, que llegaron, pues, los ahorros que también se dieron durante el encierro, pues, de varios países que decretaron, pues, para prevenir el contagio del COVID antes de que aparecieran las vacunas, y ese ahorro, esos subsidios, más la contracción de oferta, pues, creó este boom inflacionario tan fuerte que hemos venido viendo hasta ahora y que ya empezamos a ver algunas variables desde la clase pasada, desde el webinar pasado, en donde se viene disipando un poco de alguna manera, esa fuerte inflación por algunos indicadores como el de la cadena de suministros, como los precios de energía y como los de los precios de los alimentos. Ok, Eddie, voy a compartir. Antonio ya me contó el problema que tuvo. Se le apagó el computador, curiosamente, de forma tal que voy a compartir la pantalla yo mientras él ingresa, ¿vale? Perfecto. Y vamos siguiendo nosotros dos, si quiere, acá Ujú. para que podamos hablar de esto. ¿Esto qué es, Eddie? Este spread. Sí, venimos hablando, Gus, un montón de las tasas de interés, pero ¿por qué tan importante el tema de las tasas de interés? En el webinar pasado hablábamos del el tema de la balanza comercial entre Estados Unidos y Europa, que a pesar de ser superavitaria para Europa, los flujos no alcanzan a ser tan importantes como los flujos de capitales que se producen por este diferencial de tasas de interés. Y aquí se ve claramente, digamos, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos,
que es la línea verde a diferentes plazos, desde el que vence en un mes, el que vence en 4 meses, 9 meses, 5 años, hasta 30 años, y el comparativo de los dos, el diferencial en puntos básicos es el gráfico que está en la parte inferior. Entonces ahí vemos el plazo más corto, que es el del mes, tiene un diferencial de alrededor de 250 puntos básicos. El resto viene pues bajando un poco hasta 150 puntos básicos, pero arriba se ve claramente que las dos curvas, si yo tengo un peso, pues me va a rentar mucho más sobre la curva de tesoros de Estados Unidos que sobre la curva de Europa, en donde la Unión Europea no ha salido a subir las tasas de interés con la agresividad que sí lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. Perfecto. Digamos, ese es el principal factor de que en Estados Unidos estén entrando capitales fortaleciendo al dólar contra el resto de monedas en el mundo. O sea que uno diría que ese movimiento yo diría que como de 1.14 tal vez, 1.15, hasta el 0.95 que se dio dólares por euro, es causado por todo este tema y adicionalmente por la búsqueda de refugio, ¿no? A raíz de la crisis que se presentó el año pasado por la inflación tan alta y por la guerra. De acuerdo. Ese es el Ok, movimiento tal voy a cual. dejar de compartir, Antonio, ya. ¿Cómo estás? Buenas noches, Antonio. Qué pena con ustedes. Un segundito, acabo de... Tú me avisas cuando vas a tomar el control, ¿bueno? Bueno, Ok. Este gráfico de acá es bien importante, es bien diciente, y vale la pena decir que la fuente es SIS Private Banking, Suiza, SIS Group Private Banking, para que de pronto lo sigan por ahí. Eventualmente, si quieren ver lo que publican en LinkedIn, están. Y vale la pena, realmente. Tienen publicaciones bien interesantes. Vamos a una de las publicaciones de ellas de la última semana, lo vamos a colgar aquí en la biblioteca nuestra. Si bien la fuente es Bloomberg, estaba dentro de la publicación de SIS Group Private Banking de esta semana, y dice lo siguiente: las posiciones netas de futuros no comerciales sobre notas del tesoro. ¿Qué está pasando? Nunca los traders que transan notas del tesoro o futuros de notas del tesoro han estado tan cortos. Es decir, esta es la posición neta. Se toman todos los contratos a un mes sobre tesoros americanos y se netean los largos con los cortos. Y este es el resultado. Es decir, en esencia, lo que están viendo es que los precios de las notas del tesoro van a bajar más, lo cual implica que las tasas de interés van a subir más. Entonces, ojo que esto es bien diciente porque esto es lo que el mercado espera. Entonces, esa posición neta, que si bien, como me decía Eduardo, cuando debatíamos si ponerla o no, la gráfica, puede cambiar, porque si los tipos deciden cerrar todos los cortos y no abren largos, pues finalmente, y abren largos, pues se cambia completamente la gráfica. No es un determinante para la expectativa futura, pero sí es bien importante que muestra qué es lo que ellos tienen como expectativa futura, porque están cortos. Y eso, pues, obviamente tiene una incidencia importante también en los flujos de capitales, porque si ellos piensan que las notas del tesoro van a caer de precio y eventualmente alguien pensara que los bonos alemanes van a subir de precio, cosa que no es cierta, porque también deberían estar así los contratos de futuros sobre bonos alemanes, esos no los tenemos, pues debería haber más flujos hacia el euro. Entonces, esto es información que es relevante para entender un poco también cuál es la expectativa desde el punto de vista de futuros sobre tasas de interés de bajada o subida de tasas, de su bajada y subida de tasas. Yo No sé, quisiera, perdón. no sé si hay alguna pregunta. Sí, Reines nos pregunta, saludos, el hecho de que la inflación está aumentando significa que el precio suba. Reiner, realmente la inflación
es la medida de la canasta básica de los consumidores en un país. Entonces, cada país obviamente tiene sus medidas diferentes, pero esto incluye vestuario, arrendamientos, alimentos, energía, los precios de la energía, entre otros. Y esa canasta de bienes, lo que nos va a mostrar es si los precios dentro de la economía están subiendo. Si los precios de la economía están subiendo, los precios de los productos y de los servicios en general, pues vamos a ver inflación, ¿sí? Que esa inflación empiece a aumentar. Si digamos yo tenía un depósito que me rentaba al 10% con una inflación del 5%, pues la rentabilidad real que yo estaba recibiendo de ese depósito, no importa el plazo, pues era del 5% real. Ahora, digamos, si la inflación aumenta, pues mi rentabilidad pues se va a ver disminuida. Por eso ahora las nuevas emisiones que hacen los bancos centrales, que hacen las empresas de bonos corporativos y los depósitos como tal, pues tienen que ajustarse a esa mayor inflación con una mayor tasa de interés para poder, digamos, mantener la rentabilidad y estar por encima de esa inflación creciente. Y esa subida en las tasas de interés de los bonos pues significa una caída en los precios de esos mismos bonos. Entonces, digamos que el precio de los bonos o la tasa de los bonos reacciona a esos precios también, a esos precios de la inflación por esa misma lógica. Listo, Gustavo, yo ya puedo Muchas tomar gracias. el control ya. ¿Vas a Bueno, pasarte a la tasa de desempleo? sí, vamos a pasar a la tasa de desempleo, pero si Espera, quieres, toma tú el control, yo dejo de compartir, sí, que tú tienes ahí sí, entonces espérate, ya tomamos. mayor facilidad. Exacto, aquí ya lo. Yo no sé qué está pasando hoy, pero es muy curioso que mi computador se me haya bloqueado 2 veces. Es muy curioso. Bueno, Bueno, hay que revisar, seguramente puede ser el tema de De los los globos. objetos no identificados que hay ahora aparentemente en diversas partes de la región y que están siendo eliminados eh, por el Pentágono por orden del presidente Biden, pero todavía no saben qué son. Entonces puede ser que sea una influencia de eso. Mira que no estoy tomando el pelo, estoy hablando en serio. sí, lo sabemos. Ok, bueno, muy bien. Bueno, Dale, yo creo que Si empiezan a aparecer una cantidad de interferencias, ya sabemos que es que nos están invadiendo. sí, sí. Ok. bueno, este gráfico tiene, digamos que, varias medidas de desempleo. Vimos, digamos que la excepción con respecto a crisis pasadas que ha vivido la economía de Estados Unidos es el empleo, porque tenemos empleo al 3,4%, o sea, desempleo, perdón, del 3,4%. O sea, es una economía donde la mayoría de las personas están empleadas. Eh, Fuera de eso, bueno, aquí hay varias medidas, ¿no? La línea blanca está al revés, entonces está multiplicada por -1. Es decir, Pu- que un movimiento ¿Puedes hacia ampliar un abajo. poquito, Antonio, por favor? Sí, señor. Entonces, digamos, ese movimiento de la línea blanca hacia abajo nos está mostrando que se crearon 517,000 nuevos empleos en la economía de Estados Unidos. Eso cambió muchísimo el panorama porque teníamos un euro que estaba subiendo de niveles de 0,95 de nuevo a niveles de 1,09, 1,10, ¿sí? Desde septiembre y prácticamente hasta principios de febrero, bueno, hasta finales de enero. Finales de enero, el último viernes de cada mes, se publica este dato de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que son los nuevos empleos que incorporó Estados Unidos a su economía no agrícola, y vimos 517,000 nuevos empleos. Ese dato cambia totalmente la perspectiva que traía el mercado, en donde la subida de tasas de interés que está recogiendo liquidez de la economía, que está poniéndole un freno al consumo, que está complicando un poco el endeudamiento de las empresas como tal, pues no está teniendo un efecto sobre el empleo
y ese empleo creciente pues va a crear por el lado de la demanda muchos más compradores, muchos más consumidores y por ende pues ataca la inflación desde el lado de la demanda. Por Un eso momentico, un entonces, momentico, un momentico, un momentico, Eduardo. Me llamó muchísimo la atención el tema de empleos no agrícolas. ¿Por qué se habla de empleos no agrícolas? porque los empleos agrícolas tienen cierta estacionalidad, mucho por, Invierno, ajá, por cosechas, sí. épocas de cosecha, cosechas, etcétera. Entonces se estaciones y excluyen demás. para determinar cómo está la salud de la economía. Ok. Exactamente. Ujú. Entonces, pues ese dato cambió un poco la perspectiva que ya traía el mercado, en donde la subida de tasas iba a afectar la economía, podíamos entrar en una recesión, no iba a tener que la Reserva Federal subir las tasas de interés con tal magnitud con la que lo viene haciendo. Y entonces el mercado le estaba jugando un poco a eso y el euro se estaba fortaleciendo teniendo en cuenta que la Fed no iba a reaccionar mucho más fuerza, con mucha más fuerza a esa subida de tasas de interés. También, pues que el invierno en Europa no fue tan fuerte como se pensaba, no trajo una inflación mucho más alta como se pensaba y todo eso pues fortaleció al euro. Ahora, después de este dato de nóminas no agrícolas, que es esa línea blanca que estamos viendo, ese bajando, subiendo, Antonio, por lo que está multiplicado por -1 la gráfica. Entonces, esto cambió más o menos de 400 algo empleos, ya les doy exactamente el dato, a 400 algo mil que estaba recuperando la economía, a un poco más de empleos. ¿Sí? Entonces está dando ese factor de mayores empleos que por ende es mayor ingreso de esas personas empleadas y mayor demanda agregada. Entonces ahora cambió un poco la perspectiva en las últimas 2 semanas. Entonces ahora estamos pensando que la Fed sí va a tener que seguir subiendo las tasas de interés y eso está debilitando de cierta manera el euro durante las últimas jornadas. Eso es básicamente. O sea, En eso fue la, lo que llevó el euro desde ese 1.1030 más o menos, 10.35, que fue el alto que alcanzó, creo. Ujú, ¿Me cuenta, por favor, si estoy diciendo la verdad? sí, 1.1035. 1, 1.1033 exactamente. Ah, no alcancé a pegarle. Muy A bien. 1.1033 y lo llevó hasta un nivel de tal vez 1.0665 ayer o hoy, El viernes pasado, 1.0656. 56. Ah, Tampoco no, le pegué, bueno, perdón, no sé, fue hoy, sí, fue hoy, sí, tiene toda la razón. 1.0656. Ajá, Y ahora estamos flotando, yo no lo he mirado las últimas horas, pero a ojo de buen cubero es como 1.0730. 1.0729. Uy, bueno, Sí, no, no me van a creer es que no he mirado, pero no he mirado. Entonces, el tema, ¿y por qué sé? En esencia, porque las correcciones llegan hasta ciertos niveles y por eso pues uno puede tomar posiciones cortas y largas dentro del día. Después les cuento. Entonces estoy familiarizado con los niveles técnicos. Pero al margen de eso, entonces, fíjense, hagan una cosa en su mente. Hagan una cosa en su mente, por favor. Es la siguiente. Tomen cierren los ojos un segundo, me las vamos a tirarnos aquí a meditar, curiosamente, e imagínense una gráfica donde está en 1.15, baja a 0.95, sube a 1.1033, baja a 1.0655, creo que dijo, y sube a 1.0729. Entonces, usted lo que tiene que hacer es comenzar a pensar, a memorizarse esa gráfica, ¿ok? Porque entonces usted va a entender dónde está y de dónde viene y va a empezar a poder hacer cosas como la que yo acabo de decir, de hacia dónde seguramente está tendiendo en cada instante o en ciertos momentos cuando no hay noticias. Cuando hay noticias es imposible. Ahora, hecho ese ejercicio, pues vamos al empleo. Entonces, se esperaban 185.000 nuevos empleos para enero, salió en 517.000. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Entonces, en esencia, todo esto es para decir que Estados Unidos tiene una situación de desempleo que es la más alta, más baja en 40 años, 3,40, que también salió el viernes que pasó hace 8 días, que Estados Unidos creó 517.000 nuevos empleos en enero. ¿Qué noticias vienen de Estados Unidos esta semana? La más fundamental de todas, el IPC de enero. Mañana, Y sí. esa hay que mirarla. Y hay que mirarla porque se pues, espera, y aquí estoy confundiendo temas, pero no importa, porque todos están ligados. Se espera que sea la primera subida de inflación en 3 meses, porque venía bajando hasta diciembre. De acuerdo. ¿Ok? Sí, ya tengo Bueno, aquí siga aquí, ese si dato. quiere, Bueno, que me metí por otro lado. quiero hablar un poquito más de esas nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Ese es considerado uno de los indicadores líderes más importantes de la economía de Estados Unidos, ¿sí? Por eso digamos que la gente le para tantas bolas, causa tanta volatilidad en los mercados. Y lo que venía mostrando este indicador era sí una recuperación de empleos, ¿cierto? Pero al ritmo de 260.000 empleos, ¿sí? Ese fue el dato de los empleos que se recuperaron a diciembre. A noviembre venía en 290.000 y bueno, venía como bajando un poco la cosa, demostrando un poco que se iban recuperando cada vez menos empleos en la economía de Estados Unidos. Veníamos, digamos que en agosto de 352.000 a llegar a diciembre a 260.000 y este dato de repente sorprende a todo el mundo con 517.000 nuevos empleos. Entonces, ese es el cambio que le está diciendo a la gente, bueno, mire, se están recuperando más empleos de la economía. Esto quiere mostrar que lo que demuestra es que la economía es saludable, están contratando gente dentro de la economía de Estados Unidos y da la perspectiva entonces de que la Reserva Federal puede seguir aumentando las tasas de interés sin llegar a producir una recesión. Eso es básicamente un poco el contexto en el que estamos ahorita. Bueno, Em, ¿pasamos a la ese, derecha? no, un poco, pues abajo, digamos, las otras medidas es el de el desempleo como tal, casi todas alrededor de lo mismo que veíamos en la línea amarilla, que es el desempleo total, que es del 3,4%, y de repente un indicador que no coincide con los otros es el ADP de empleo nacional, que muestra una subida, en este caso una bajada, ¿no? De 100 a 160.000 nuevos empleos. Ese, digamos, es el único dato que está en contra. Valdría la pena mirar con lupa un poco la 106 composición de mil ese. tal vez, 106.000, 106.000, sí. sí, 106.000. Entonces, el resto de indicadores, pues lo ponen a uno a pensar de si se están recuperando empleos en la economía de Estados Unidos. Hay que seguir muy de cerca estos datos de las empresas que anuncian despidos masivos. Hemos visto algunos en semanas pasadas, 350.000 de cortes de empleos en empresas financieras grandes como Goldman Sachs, en fin, vimos otros de Amazon. Hay que seguir muy de cerca estos indicadores porque, digamos, esos le van a dar uno la sensibilidad de si en realidad se están recuperando empleos o si en realidad las empresas están empezando a sufrir un poco las altas tasas de interés y están buscando hacer recortes de empleos que no se han visto todavía en estas cifras, pero se puedan ver más adelante. Eso es clave porque si la Reserva Federal frena un poco la subida de tasas de interés, la reacción del euro podría ser alcista. Pero si la Reserva Federal ve que su economía es bollante, pujante, como lo mostró este dato de payrolls de 517.000 empleos, pues entonces va a seguir subiendo las tasas de interés, va a traer más capitales relativos de Europa hacia Estados Unidos y se va a debilitar el euro como lo vimos en las últimas 8 o 10 jornadas pasadas. Eduardo, curiosamente ahora que estabas hablando de despidos masivos, vi la semana pasada que Zoom, la plataforma que estamos usando para comunicarnos, despidió la semana pasada un gran número de personas. Y curioso, porque esto es una empresa, si uno mira el precio de la acción, antes de la pandemia la acción estaba en $60. En el pico de la pandemia
subió a $600 la acción de Zoom y otra vez bajó más o menos alrededor de $70, $80. Y el despido masivo se da porque parece ser que no supieron dimensionar, no sé qué fue lo que pasa, pero no pueden mantener la cantidad de gente que contrataron para pasar el pico de la pandemia, digamos. Pero Bueno, fíjate sí. que lo que está pasando no solamente es en Zoom. Amazon ha hecho despidos masivos y anunciado despidos masivos. Varios bancos de los principales de Estados Unidos están haciendo despidos masivos, especialmente en la parte hipotecaria. Algunas tiendas por departamentos están haciendo despidos masivos. Básicamente se están preparando un escenario de un decrecimiento muy profundo, muy pronunciado, o eventualmente una recesión, Antonio. Entonces, pues obviamente hay que ver en la realidad de cada una de las empresas cuánto pesa la fuerza laboral que están, digamos, sacando lo que se llaman los layoffs en inglés, frente a la fuerza laboral total que tienen. Pero es una situación que es homogénea en ciertas industrias. Netflix también los anunció. ¿Ok? Entonces, fíjate que no es un caso puntual el de Zoom, es una situación generalizada para ciertas industrias, por supuesto. Si quieres, pasemos a la derecha, Eduardo, porque me Sí, angustia un poquitico el tiempo. por favor. Ese mismo comportamiento del desempleo se ve también en Europa. En Europa también, fíjense el gráfico, estamos en niveles de pleno empleo también. O sea, la mayor parte de la población está empleada. Hay solamente un desempleo alrededor del 6,60, 6,70%, dependiendo de la agencia que miremos que toma estas medidas. Una es Eurostat y otra es un poco el Banco Central Europeo. Y fíjense que si lo miramos históricamente, 2022, 2023, se han registrado las menores tasas de desempleo. ¿Por qué es clave el tema de empleo, desempleo? ¿Y por qué lo mencionamos? Porque uno diría, bueno, pero ¿esto cómo es que juega aquí? Pues básicamente porque finalmente para los bancos centrales, obviamente un indicador crítico es el consumo. Un indicador crítico de la inflación. Antonio se le fue de nuevo, parece que hay nuevamente una situación de los objetos no identificados. Entonces, un indicador crítico es el consumo. De hecho, el consumo vale la pena decir que es el 30% del PIB en los Estados Unidos, Eddie. Y con base en eso, entonces la situación es bien delicada porque lo que sucede para los efectos es que en la medida en la cual el desempleo esté tan bajo, pues en esencia, pues es fuerza laboral que tiene capacidad de consumo. Y si tienen capacidad de consumo, pues tienen una capacidad de generación de demanda, por lo cual tienen una potencial capacidad de generación de inflación. Entonces se supone que lo que debería pasar con la subida de las tasas de interés es que la inflación tiende a bajar porque la demanda tiende a bajar, el consumo tiende a bajar, pero no es cierto lo que se está presentando en este momento en cuanto a empleo. Algunos hablan de que teóricamente los analistas que ven que eventualmente la caída del crecimiento del PIB en Estados Unidos puede ser profunda, eventualmente con recesión, hablan de que debería ir a 2024 la tasa de empleo de desempleo de 3.4 a niveles de 5, 5,5%. De alguna manera, el planteamiento es, ojo, hay que mirarlo porque es un indicador de cómo es que viene la capacidad de consumo y cómo viene respondiendo efectivamente la demanda a los incrementos de tasas de interés. Y vale la pena mencionarlo aquí, los incrementos de tasas de interés que se dan que se dan por parte de los bancos centrales
tienen un rezago, de eso hemos hablado con antelación, pero lo repito rápido, de 6 a 8 meses en llegar a la economía, incrementos o descensos de las tasas de interés. Es decir, que lo que estamos viendo ahora en la economía, que usted me lo señalaba hace un rato antes de comenzar el webinar, Eddie, lo que estamos viendo ahora en la economía es el producto de los incrementos de tasas de interés de hace 6 a 8 meses. Todavía faltan todos los del segundo semestre. De acuerdo. Okay. Voy a compartir la pantalla, que Antonio me dice que sigue con inconvenientes. Entonces voy a compartir yo y pasamos a la siguiente gráfica mientras Antonio aparece. ¿Listo? Mientras tanto, podemos ir respondiendo una pregunta. La pregunta es ¿por qué mencionamos que si sube la inflación, que sube la inflación si los empleos están subiendo? Y la Fed está tratando de frenar la inflación. Entonces, básicamente lo que tenemos es como visto de la manera más simple, es una máquina que produce, por ejemplo, zapatos, ¿sí? Esa es la economía. Esa máquina no, o sea, la única manera en que podría ampliar su producción sería con un aumento tecnológico o con más manos que ayuden, que eso es lo que, digamos, aumenta la capacidad instalada de una economía. Es aumento tecnológico o aumento en la población, pero esos aumentos tecnológicos en la población se dan muy lentamente, entonces digamos que esa no es una variable que tengamos, digamos, ahorita primordialmente. Entonces, esa máquina produce 100 zapatos y la gente recibe más salario y empieza a consumir más zapatos y la venta de zapatos está en 80, está en 90 y llega a 100. Entonces ya cuando llega a 100 y la máquina no puede producir más zapatos, lo que empieza a pasar es que aumenta el precio de los zapatos porque la demanda está aumentando para consumir esos zapatos y la máquina no da más sino los 100 zapatos. Entonces cuando ya la capacidad utilizada de la economía llega a acaparar la capacidad instalada de la economía, la capacidad utilizada, la capacidad instalada, se dan estos movimientos en la inflación. Los precios empiezan a aumentar, ¿sí? Entonces, que los precios aumenten, pues para una economía es grave, sobre todo para la población más vulnerable, porque los huevos que compraba a $1, ahorita ya están costando $3, ¿sí? Entonces, pues hay familias que dejan de consumir huevos y eso nos lleva a mayor pobreza, a mayor desigualdad. Por ende, entonces los gobiernos tienen la responsabilidad de ir a controlar esa inflación y principalmente los bancos centrales. Y la única forma es desestimular ese consumo y es subiendo las tasas de interés, que las tarjetas de crédito cuesten más para que la gente no consuma más, que la gente prefiera una tasa frente a una tasa de interés alta, prefiera ahorrar que invertir, porque pues si se endeuda, pues va a ser unas tasas muy altas, pero si mete la plata en un depósito a término, pues puede recibir unas altas rentabilidades con tasas de interés. Entonces, menos inversión, más ahorro, menos consumo, es lo que, pues digamos, se trata de hacer con la subida de tasas de interés para que esa demanda que llegó a los 100 zapatos, digamos, se desestimule un poco y empiece a bajar de nuevo en nuestro ejemplo. Ok. No sé si lo puedo explicar de buena manera. Hey, yo creo que fue una muy buena explicación, clara y detallada. Esta gráfica es bien importante porque lo que muestra es cuál es la situación de la tasa de desempleo a nivel global. Y aquí hay una frase fundamental que lanza CIS Private Banking nuevamente en su informe que dice de esta semana. ¿Qué tienen en común Canadá, Alemania, Australia, Bélgica, el Reino Unido y Francia? Y básicamente lo que tienen en común es que tienen la tasa de desempleo más baja en 40 años. Es increíble esto. Entonces aquí tienen las tasas de desempleo. Aquí tienen pues en el eje X el desempleo 0%, 2%, 4%, 6%. Y tienen, fíjense lo que está pasando en Grecia, pues, especialmente en Italia, con tasas de desempleo bien altas, pero en general, cuando uno mira ya Francia,
Canadá, etcétera, pues tienen tasas de desempleo extraordinariamente bajas. Entonces, es un fenómeno que uno pensaría que es global, para que lo tengamos presente. Bien. ¿Volviste, Antonio? ¿Qué hubo? Sí, ¿Me señor, aquí avisas estoy. para cederte? Sí, ya puedo coger no Bueno, sé qué, por favor, excusen esto que está sucediendo, no nos ha pasado, no. pero pues no, la verdad es que es curioso, porque en 30 y tantos de webinars nunca ha sucedido. Y es raro porque es la primera vez que mi computador falla. Me ha fallado una vez en un webinar, pero nunca tres como ahorita. Entonces sí debe ser Bueno, una cosa de debe haber espía algún por ahí. Creo que venimos cargados de mucha información este año. Sí. Hay que bajar Eh, información. También nos están haciendo un comentario, es que en el área de IT también se están viendo despidos masivos muy grandes. En Falta ver, tecnología, sí. exacto, falta ver en qué momento hay una segmentación importante ahí en la data de empleo y es el empleo de grandes industrias al empleo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, parece ser que el empleo de las grandes compañías, pues puede llegar a sumar, pues digamos, grandes despidos que todavía no se ven porque se han sostenido las de las pequeñas y medianas empresas. Un comentario que le oí a un analista la semana pasada que me pareció como interesante ver esa segmentación. Pero bueno, pues hay que seguir de cerca esto, porque puede ser que los datos no lo estén mostrando todavía, pero pues que sí se venga un tema de despidos que llegue, pues que lleve la tasa de desempleo a niveles un poco más altos de los que está y pues eso ponga un freno un poco en la política monetaria de subir las tasas de interés o contraccionista, como lo llamamos en economía. Eddie, voy a hacer una cosa o a proponerle una cosa a ustedes dos, Antonio y Eduardo. Y es que vamos a pasar, o íbamos a pasar, o vamos a pasar a esta parte de la economía global, que es, digamos, la última parte económica de este webinar, donde vamos a hablar un poco también de los riesgos que hablamos la vez pasada al final, de acuerdo con The Economist Global Risk Outlook o Research. Este es un documento de JP Morgan, que está de JP Morgan Private Bank, que está publicado también ya en la biblioteca que ustedes tienen en OneNote. Pero como el próximo webinar también vamos a estar hablando de la toma de decisiones de trading enfocado en dólar yen, Eddie, en Sí. dólar yen japonés, pues esta parte económica nos va a servir para hablar también de esa situación. Yo no quisiera que nos fuéramos, que nos quedan más o menos unos 15, 20 minutos, sin que miremos un poquito la parte de análisis técnico. ¿Y usted qué opina si damos un cambiecito y esto lo dejamos para introducir el próximo lunes? Sí, está perfecto. Está perfecto. Antonio, ¿te parece? Perfecto. Bien, entonces, dámosle, de todos modos, como ustedes tienen el acceso a OneNote, ¿ok? Quienes están en este en vivo o quienes están viéndolo, no sé, ¿cómo se llama eso? Grabado. Grabado, pregrabado. Entonces, ustedes pueden ver esta parte e irse enterando de qué es lo que hay ahí. Obviamente falta lo que vamos a decir, pero con eso se van a dar una buena idea de con qué vamos a arrancar la próxima vez. Entonces, lo que vamos a hacer es que Eddie, si quiere, por favor, comparta pantalla. De todos modos, el próximo webinario vamos a tener oportunidad, vamos a discutir, porque seguramente el tema de riesgo de euro dólar, volatilidades, no vamos a alcanzarlo a ver. Nos estamos quedando un poquito cortos y vamos a tener que tomar una parte del próximo webinar para terminar la parte de euro dólar, para tomar algunas posiciones, obviamente en forma educacional, no real. Pero pienso que podemos, pues, irnos a esta parte de análisis técnico para aquellos que están interesados, que podamos adelantar un poco ahí. Bueno, perfecto. Gracias, Gus. Acá tenemos
esta es la plataforma de IronFX en la que se transan, digamos, todos los activos financieros. Fíjense que aquí tenemos, además de los cambios de monedas, también, digamos, están commodities como el oro, están materias primas, está el petróleo Brent, están algunas acciones principales, hasta criptomonedas se pueden transar acá por medio de la plataforma de IronFX. Y pues en este caso, pues lo que estamos analizando en este webinar es exactamente el euro. Acá son las herramientas como de trazos, de dibujos y de análisis técnico que se pueden introducir, la forma de ver los gráficos. Hay que cacharrear mucho y uno va probando con el demo, para qué sirve esto, para qué sirve esto otro, cómo puedo cambiar de un gráfico a otro, qué trazos se pueden hacer, pero es bastante fácil de manejar. Uno pues debe ir cambiándolo poco a poco. Entonces, hablábamos un poco en el webinar pasado que debemos arrancar de lo más histórico de un mercado hasta lo menos histórico. Entonces acá tenemos este gráfico, nos trae IronFX desde el 2001, que fue la subida del euro en todo este periodo, y a partir del 2006, probablemente del 2006, voy a esconder un poco acá esto porque termino comprando, vendiendo euros ahí. Si le doy clic acá, voy a vender a 107,31 y si voy a hacer, 107. digo, 107,31, si le doy clic acá a la derecha, voy a comprar un contrato a 107,32. Pero pues por ahora no vamos a hacer operaciones, entonces lo oculto para que podamos ver bien el gráfico. Fíjense, esta es la línea de tendencia del euro y más o menos esto es como desde el 2006, Eri. 2008, más o menos. Bueno, 2008. Ok, gracias. el Tiene primer razón. pico, ajá, Sí. fue como desde el 2008. eh, Esta línea de tendencia la trazo con el siguiente punto que toca, que es este de acá. Esto fue en el 2021. Luego toca de nuevo ese punto acá. La primera parte fue en enero, luego en junio vuelve ese nivel y esa es la línea de tendencia, esta de acá, la línea de tendencia principal de depreciación del euro frente al dólar. Ahora pasó, pues ya sé que eso es lo que ha venido pasando. Cuando yo identifico que los máximos son menores y los mínimos son menores también, estoy sobre una tendencia bajista. Y eso es lo que me muestra el euro hasta este momento, una tendencia bajista. Pero en medio de esa tendencia, pues fíjense que tengo ondas alcistas y ondas bajistas también, ¿no? La última rompió pues un piso muy importante, veíamos que esos niveles no llegaba al euro como desde la época del 2001, 2002, más o menos, que fue cuando llegamos aquí a 95. Entonces, pues es importante ver esa inclinación, por qué se dio y pues lo veníamos hablando claramente que fue todo el tema de política monetaria en Estados Unidos. Este es un gráfico MNs mensualmente, este weekly es semanalmente. Entonces, cada uno de estas líneas me está mostrando apertura, cierre máximo y mínimo de una semana, de una de estas velas. Y eh, fíjense, yo podría ver este gráfico en donde cada cierre, cada semana es un punto, pero voy a perder mucha información de los máximos y mínimos. Entonces, por eso uso gráficos de información completa, como son las velas japonesas, donde yo tengo apertura, máximo, mínimo y cierre en cada una de estas semanas. Entonces, fíjense que aquí ya voy llegando a la última onda, que es una onda bajista dentro de ya la tendencia general que le habíamos bajista, que esta es la línea que trazábamos, pues aquí se dio una tendencia bajista con mucha pendiente adicional, que fue cuando prácticamente se vio una postura mucho más agresiva de la Reserva Federal de Estados Unidos a subir las tasas de interés. De acá, digamos, llegamos a este punto que es el rebote. Ya voy a ir acercándome un poco. En este caso, cada una de las velas va a ser diaria. Apertura, cierre, máximo y mínimo de cada día. Y esa es la que más voy a usar en análisis técnico.
Entonces, fíjense lo que pasó acá. Aquí está la línea de tendencia justo de esta onda con bastante pendiente que teníamos. Aquí podría llegar a trazar otra línea de tendencia que ya se rompió, y al romperse una línea de tendencia se puede llegar a dar un cambio de tendencia, o hay una alta probabilidad de que se dé un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces acá esta tendencia bajista se rompió. Voy a hacer el trazo para que veas más o menos cómo se hacen estos trazos. Entonces básicamente cojo desde el último punto que tocó y empiezo a bajar esta línea. Voy a hacer como si este lado de rebote alcista no existiera, ¿cierto? Y aquí donde toque el primer punto es donde voy a soltar esa línea. Entonces fíjense que acá rota esta línea de tendencia bajista con una gran pendiente. Pienso que el mercado se va a ir a buscar la siguiente línea de tendencia bajista como en forma de abanico. Entonces, aquí tengo una subida. Esto fue más o menos a 0,98, donde estaba el euro. Y si se rompió realmente esta tendencia bajista, pues yo puedo comprar o irme largo, ¿sí? Buscando la siguiente línea de tendencia que tenía trazada, que es esta de acá. Entonces uno podría llegar por líneas de tendencia a hacer un trade desde 0,98 hasta 1,06, que es más o menos la llegada de esta. Inclusive, cuando llegó esa línea, llegó con tal fuerza que la rompió. Estábamos todos montados en el bus que la Reserva Federal no iba a subir con tal magnitud como venía haciéndolo las tasas de interés, que iban a cambiar el discurso, que se podía venir una recesión, que lo de la recesión era inminente, y pues eso llevó a que se diera esta tendencia alcista y llegar acá hasta este momento. Entonces voy a hacerle en este caso ya un poco más de zoom a donde estamos parados. Importantísimo para todos, y una gran recomendación es empezar de afuera hacia adentro para entender mucho más el momento en el cual estamos operando dentro de los mercados financieros, y en este caso particularmente dentro del euro. Acá entonces tenemos una línea de tendencia principal de subida, que es el del primer punto al segundo punto, se proyecta esa línea. Esa línea está lejos todavía de los niveles en donde estamos operando ahora, y hay una secundaria que es cuando cambia de pendiente y toca este mínimo de acá. Esa línea de tendencia alcista se rompió con este dato que mencionábamos de los 517,000 empleos de los payrolls. Entonces, venía el euro pujante y bollante, pensando entonces en que seguramente la inflación iba a ser más fuerte en Europa, que iba a continuar en la Unión Europea subiendo las tasas de interés, pero que Estados Unidos, viendo un escenario de recesión, pues no lo iba a hacer. Pero pues salieron este dato de empleo, baja hasta acá y se mantiene ahora, digamos, en este rango donde estamos operando ahorita. Esta amarilla es una línea media móvil de 45 días que se ajusta muy bien al movimiento del euro. Fíjense que cómo se ajusta muy bien, porque aquí fue techo, ¿sí? Espérense, yo me vuelvo un poquito hacia atrás. Aquí fue un techo importante, aquí fue una zona de techo importante, acá también, por acá fue un piso muy importante en esta corrección, y ahorita está justo sobre esa línea el mercado. Entonces, importante ver la fuerza que tenga esta caída en este momento, porque pues inicialmente yo veo que rota esta línea de tendencia, pues el mercado podría volver a buscar la línea de tendencia principal de subida, que es esta de acá, ¿sí? Pero entonces debo entrar, digamos, como empezar a ver un poco más de análisis técnico. Esto es como cuando uno va al oftalmólogo y ve como, ah, bueno, ya puedo ver un poco más claro que es una I, pero de pronto le ponen otro lente y dice, ah, perfecto, ahora puedo ver la línea de arriba y la de un poco más abajo, mucho más claro. Entonces, le voy a insertar a este análisis unos osciladores, y ya les explico un poco qué hacen estos osciladores. Voy a incorporar un oscilador de Williams. Este oscilador lo que me muestra es como que el mercado es
como un ente que tiene cierto presupuesto, que mes a mes, o en el caso de un ente, gasta hasta el punto en el que ya tiene el bolsillo vacío y decide tomar utilidades y vuelve a vender para llenar ese bolsillo. Entonces, como si cumpliera ciertos ciclos el mercado. Entonces, de repente aquí sube tanto que queda en un nivel que llamamos sobrecompra, o baja tanto que queda en un nivel que llamamos sobreventa, ¿sí? Entonces, por encima de esta línea de menos 20, estoy hablando de sobrecompra del mercado, que el precio ya excedió estadísticamente los niveles más altos y podría ser sensible a bajar. Y por debajo de 80, el mercado ya bajó demasiado relativamente respecto a los últimos periodos, y ya podría empezar a subir. Y este, digamos, es indicador. Bajó demasiado y quiere decir que esa bajada de 1.1030 a 1.0650 parece ya ser suficiente y podría rebotar, es lo que usted está diciendo. Es Ojo, correcto. por el indicador de Williams. Eso no quiere decir que es Sí. lo único que hay que tener en cuenta, digámoslo así. Sí, digamos que la recomendación en análisis técnico es que uno no se debe basar en un solo indicador, debe ver los indicadores que han sido efectivos en el pasado, en los que uno confiaría, y mezclarlos para poder tener una opinión o digamos, una lectura de cuál puede ser la sensibilidad actual del precio, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá en este indicador es que el mercado bajó ya demasiado, lo que decía Gus exactamente, de esta zona de por encima del 1.10 al 1, la zona del 1.06, 1.07, ¿sí? Está bastante sobrevendido. Entonces, en este momento, la sensibilidad podría ser alcista en un 80% con un 80% de probabilidad únicamente de este indicador. Eso es básicamente lo que me está mostrando. Entonces, también me está diciendo que esta zona de congestión o esta zona lateral que mostró el precio en medio de la subida podría tener un efecto. Lo que antes fue resistencia o techo se puede convertir ahora en un piso. Entonces, a pesar de que se ha roto esta línea de tendencia que nos indicaba, bueno, el precio rompió esta línea de tendencia, y esta tendencia alcista está cambiando. No necesariamente tiene que cambiar de subida a bajada, puede cambiar de subida a un lateral, porque hay tres movimientos que puede hacer el precio: o sube, o baja, o se mantiene en una lateralidad, porque no están definidos, digamos, hay una indecisión también en los factores que mueven al mercado. Por un lado, estábamos esperando que la recesión económica se venía con toda, pero por otro lado sale este dato de nóminas no agrícolas en Estados Unidos y seguimos con datos muy buenos de empleo, y algunos datos siguen sorprendiendo positivamente. Esperábamos un invierno muy fuerte en Europa y en Estados Unidos, y no ha sido como se esperaba. Los factores climáticos también tienen su efecto ahí. Entonces, estamos aquí sobre una lateralidad. Esa lateralidad puede tener un piso en 1.06 y un techo alrededor del 1.07 y medio, quizá. Ya lo miro con más exactitud. Podría ser acá 1.08 prácticamente. Entonces, estamos entre 1.0640 y 1.0790, en un rango de indecisión. Pero acá entonces este indicador nos dice, oiga, este movimiento está exageradamente bajo, puede llegar a empezar a tener una subida, y muy probablemente pueda pasar lo que pasó acá en medio de esta subida. Rompe la línea de tendencia. Voy a encoger un poco el gráfico. Fíjense lo que pasó acá. Viene hacia arriba con mucha fuerza, rompe esta línea de tendencia y hace un pullback o un retroceso, que es como una corrección luego del rompimiento, pero lo que antes era techo, en las líneas de tendencia también se vuelve luego un piso, y es para coger impulso y tener un nuevo alto. Eso también puede pasar aquí al revés. Rompe esta línea de tendencia alcista, y lo que se pueda venir acá en el euro puede ser una corrección de esta fuerte caída, ¿sí? Que pueda ser un pullback
alcista y esperar a ver qué pasa. Eso yo creo que lo que va a definir el movimiento del euro el día de mañana va a ser claramente el dato de inflación en Estados Unidos. Entonces ahora veamos un poco ese dato de inflación en Estados Unidos que va a ser tan clave para la jornada de mañana. Se está esperando que la inflación del mes de enero para los últimos 12 meses en 6.2 y veníamos de 6.5. Sería una caída en la inflación. Por ende, si la inflación no está presionada al alza, es probable que la Reserva Federal pues no sea tan agresivo en sus discursos de aquí a la próxima decisión de tasas y eso puede hacer entonces que le dé algo de fortaleza al euro y que lo que estamos viendo aquí como esta zona de congestión que antes fue techo y que ahora puede ser piso, puede ser una oportunidad de compra de euros. Vamos a ver qué pasa con esa expectativa, si se da ese dato de inflación un poco más baja, ese salto de la inflación de los últimos 12 meses de 6.50 a 6.20, que es la expectativa. Esa expectativa corresponde a una inflación del 0.5 para el mes de enero, que realmente es como una leve estabilidad en los precios de esa canasta básica en Estados Unidos. Y esa inflación ¿Qué se espera de la inflación subyacente? de la inflación, digamos, sin alimentos y Bueno, energía. sí, mejor. Inflación sin alimentos y energía. Es que usted mete términos que pueden llegar a confundir Bueno, un poco inflación sin alimentos y nuestra energía, que audiencia. hay que mirarla también porque la inflación sin alimentos y energía eh, eh, tiene la particularidad de que elimina esos dos grandes ítems que son muy volátiles, ¿no? Entonces, Sí. hay que mirarla también. ¿Qué pronóstico tiene, Esa es Eddie? clave porque eso es donde tienen los ojos pegados los banqueros centrales, Claro, ¿sí? Porque los precios de los alimentos y la energía pueden llegar a ser muy volátiles en determinado momento. Entonces, al excluir esos alimentos y energía, se puede ver un poco más el comportamiento de la inflación a largo plazo. Y también se espera una caída, viene de 5.7% y esperan que caiga 5.5%. Entonces, pues sería de ambos lados, la inflación total que bajase 30 puntos básicos o también la inflación sin alimentos y energía que pudiera bajar 30 puntos básicos. Si eso se da, pues claramente es, pues digamos, le resta presión un poco a la inflación en general y un poco la presión a los banqueros centrales a tener que subir ok. la tasa de interés de manera acelerada. Entonces yo Eddie, creo que eso es un poco análisis técnico fundamental mezclado un poco aquí en esta muy gráfica. rápido, perfecto. Déjeme decirle dos o tres cosas rápidamente porque ya casi vamos a cerrar. La primera, para los participantes que están aquí en el vivo, que no nos han acompañado durante todos los webinars desde mayo 31, y para quienes están viendo esto pregrabado, a partir del webinar de julio 19, ustedes tienen unas sesiones que son 4 o 5 solamente dedicadas a análisis técnico. Las tienen saltadas, no las tienen seguidas, pero las pueden ver. Ya tratamos de solucionar el problema de que faltaban los webinars del 2 y del 4 de agosto, que yo francamente no recuerdo, de la grabación no recuerdo si esa era la temática de análisis técnico, pero desde julio 19 van a encontrar unos que estamos concentrados solamente en análisis técnico. Para quienes les interese, repítanlos. Hay mucha información de análisis técnico en internet, muchísimos webinarios, muchísimas cursos, etcétera, pero no hay muchos que sean tan prácticos como este y que vengan de algo donde tiene además de eso desde mayo 31 todo el entorno económico enganchado. Forma tal que si usted quiere revisar eso, vale la pena que le dé una mirada. Usted tiene la biblioteca de grabaciones, tiene el acceso. Si no lo hace, pues obviamente ya es porque no tiene el interés o no lo quiere hacer. Por otro lado,
inflación de mañana. Yo creo que ese 6.20, y lamentablemente los economistas están equivocados. Yo creo que no va a salir en 6.20, va a salir más alto. Y es posible que sea más alto que el 6.5 anterior. Si eso sucede, téngase, porque vamos a ver el 1.09 rapidito, eventualmente. No, en este caso, si la inflación sale más alta, veríamos Perdón, vamos a ver el 1, el ajá, más abajo. 1.06, el 1.05 rapidito. Ajá. Ok, Bueno, téngase. ahí, Entonces eso es ahí va a haber un problema. Siquiera está concentrado. Ahí va a haber un problema. Y es que Williams no va a servir para nada. Porque ahí el fundamental es el que le va a decir para dónde se va esto. Ahora, ¿qué pasa si la inflación sale por encima del 6.5, esperando el 6.2, pero la subyacente sale por debajo del 5.7 que fue el anterior? Sí, 5, Y 7. sale, digamos, en 5.5. ¿Qué pasa ahí? ¿A qué le hacemos caso? No, le vamos a hacer caso seguramente a Sin la alimentos y inflación. energía. Ajá. O sea, entonces hay que pararle bolas a esa realmente. Yo creo que sí, yo creo que es la que están viendo los banqueros centrales. Ok. Y quería notar que eso es lo bonito y por eso hay mercados. O sea, hay gente que está dispuesta a comprar y hay gente que está dispuesta a vender. Si no, si todos estuviéramos del mismo lado, pues no tendríamos mercados financieros porque pues no tendríamos a quién comprarle en el caso en que todos quieran comprar o no tendríamos a quién venderle en el caso de que todos quieran vender. Entonces, cada uno tiene su view, un poco su perspectiva de lo que pueda pasar. Yo estoy un poco más inclinado a esperar una inflación baja, viendo, pues como veíamos en el webinar pasado, que las materias primas, alimentos globales y demás han venido, digamos, aterrizando un poco los cediendo. precios O tan sea altos que, de los que o veníamos el o año sea que usted pasado. piensa que una inflación más baja, entonces probablemente la Fed no tenga que subir las tasas de interés tan rápidamente o no las tenga que mantener tan altas tanto tiempo, y eso le da ventaja al euro, entonces el euro se le va hacia la dirección de 1.10, no necesariamente hacia allá. Pero si Sí, eventualmente sale más baja de lo que se espera, hablando específicamente de sin alimentos y energía, pues entonces, ¿qué tendríamos ahí? Lo mismo. Y si sale más alta, ¿qué pasa? pues ahí sí vendría el Ahí euro a es más romper posible niveles más abajo que y la quizá, Reserva Federal suba la tasa o la ujú, mantenga alta mucho tiempo y se nos vaya de nuevo hacia el 1.05 o hacia el 1.06 o algo sí, por el estilo. seguramente va a irse, pues obviamente con su pendiente natural a buscar esta línea roja, que es la que sigue de esta anterior. Ahora, hay Iría que tener por acá mucho estos niveles de cuidado. 1.03. Hay que tener mucho cuidado los que ya están haciendo trading, por favor. Ojo con esto. Si sale más alta o sale más baja, va a saltar hacia un lado el precio. O sea, eso no es que comience 1.0729, 1.0730, 1.0731, no, ni 1.0729, 1.0728, 1.0727. El precio salta o hacia arriba o salta hacia abajo si la diferencia entre el esperado y lo que sale es pronunciada, hacia abajo o hacia arriba la inflación. Cuando ese salto se dé, quieto, cuidado, porque esa trampa es terrible. Va a depender muchísimo de otros análisis técnicos que usted esté haciendo, de otras variables que esté teniendo en cuenta y de qué tanta fue esa diferencia de la inflación esperada versus la que salió. Eso quiere decir que si la tasa de inflación eventualmente sale más baja de lo esperado, por lo cual la Reserva Federal probablemente no tenga que subir las tasas de interés tan alto o mantenerlas tan alta tasa tanto tiempo, lo cual favorece al euro, y sale mucho más baja de lo esperado,
entonces va a salir, supongamos que estuviera antes de la noticia a 1.0730, puede que salte muy rápidamente, por ejemplo, a 1.0780 o a 1.0810. Y usted tiene que saber dónde están las resistencias y los soportes. Y si se acerca mucho, cuando salta hacia una resistencia, inmediatamente siguiente o más allá, no se meta al mercado. Decante, deje que el mercado decante. ¿Ok? Porque puede caer en la trampa de que la inflación salió así, pero ya cuando usted entra ya saltó el precio del euro. Entonces, simplemente para que tenga presente, son consejitos que uno en la medida que van pasando los años ha cometido esos errores, entonces uno aprende. Y como decía Antonio, el que no ve la historia, Antonio, Es condenado a repetir. es condenado a repetir. Bueno, Gus, Entonces, aprovechemos que tenemos un comprador y un vendedor y cerremos una operación a 1.0730. no, Y yo no el, tengo, yo no cierro operaciones antes del dato de inflación. por eso, pero No, estamos no, no, es, no, no. estamos No, es no, con no. la perspectiva del dato de inflación. No, Yo yo me no voy cierro, no, largo, Gustavo se no, va corto y no, nos no, no, vemos no. dentro de 8 días, No, lunes a las no, hoy no 6. es un día para tomar una posición, por lo menos de mi lado, haga usted lo que quiera. Es decir, aquí sí en esta sí, Ok, ok. yo con dato de inflación mañana, ninguna posición, porque es así, es demasiado a la deriva. Bueno, está bien. Me muero del pánico. Es que Dejamos, acuérdese de que usted tiene como 23 años o 25 años, En cada pierna. pero está trabajando. y yo sí soy más viejito. Entonces, no, a mí me da miedo. Bueno, está bien. bueno, Es un buen consejo también. Si no está Bueno, claro, pues esto tampoco es de no, es que apostarle jugarse al al dato rojo de o al negro. a un dato de inflación es un juego al rojo y el negro que es muy difícil porque yo creo que va a salir más alta, honestamente, basado en la tasa de desempleo, en el consumo, etcétera, de enero, pero me da un poquito de temor que haya ciertas variables que, como usted bien lo dice, los precios de la energía, los alimentos han venido bajando, la cadena de suministros teóricamente está mejor y que haya una sorpresa a la baja y termine en una enredada. Pues imagínense, qué jartera uno estar perdiendo plata y además de eso tener el prestigio ahí. Bueno, muy muy bien. bien. Bueno, siendo las 7:44. 45. Sí, ya compensamos los minuticos que tuvimos de retraso para comenzar y esos minuticos por la llegada de los objetos voladores no identificados que están molestando, haciendo interferencia en la casa de Antonio. Sí, pues fíjese que yo también estoy haciendo análisis técnico acá y estoy monitoreando mi administrador de tareas del computador a ver qué es lo que está pasando. Pero no encuentro. Zoom se está consumiendo mucha energía, es lo único malo que tengo. Y voy a mirar porque es la primera vez que se me Sí, revienta hay el algo raro computador ahí, tres eso nunca te ha veces. pasado, Muy raro, ¿no? muy raro. Y yo hago webinars todas las semanas, no sé cuántos webinars Ahora, hago. Y no pasa, nunca me ha N, pasado. para los que no sepan, el área, la tecnología con la cual trabaja Antonio, tanto hardware como software, puede ser más sofisticada que la NASA. No, tampoco, tampoco. Bueno, muchas gracias. Que por aquí hay un mensaje que le encantó el webinar, muy querido. Les agradezco mucho por habernos acompañado, les agradecemos mucho. Y aquí dice, señor Eduardo, gracias por las sencillas explicaciones. Señor Antonio, gracias por estar pendiente de todo lo técnico en este webinar. Además de eso, le agradecemos las preguntas siempre fáciles que hace. Y señor Gustavo, gracias por el consejo. Bueno, Sí, entonces, pues nada, ¿estamos listos, Antonio y Eduardo? Sí, nos listo. vemos dentro de 8 días, ¿no? De Sí, en nuevo, 8 días. Entonces, misma no hora, siendo más mismo por canal. ahí, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado. A los que están viendo este pregrabado, les agradecemos también muchísimo.
Y pues como todas nuestros fines de webinars, les deseamos que estén en paz con sus familias, estén rodeados de salud y tranquilidad. Entonces, pues feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.